Cuauhtémoc en las fauces de los devoradores de héroes nacionales. Tema 1. Los devoradores de héroes nacionales se muestran satisfechos. Otro caballero del público dice: buenas noches, maestro o maestra Patti, buenas noches. Salvador Rueda: gracias, Salvador. Un placer como siempre. Mi pregunta es más que nada a todo lo que decimos que dijeron de la figura de Cuauhtémoc y es encaminado a lo que sigue. En el 2010 se hizo una celebración del Bicentenario. Ahora en el 2020, desafortunadamente por el COVID, no se pudo hacer la conmemoración ¿cómo se llama?, de la conquista. Y el maestro Matos dijo que el siguiente año son los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Mi pregunta sería, a todo esto que acaban de decir, ¿sería necesario replantear esa identidad nacional como se ha tratado de hacer en esta conferencia denunciando el carácter mítico del héroe, de héroes de identidad nacional? Replantear esa identidad nacional como se ha tratado de hacer a la manera en como la menciona el maestro Rueda, tratando de buscar o darle lugar a esos héroes nacionales que tenemos, que han sido a lo mejor no olvidados, sino a lo mejor no haberles dado esa importancia que podían tener para nosotros conocerla, porque habían mencionado que siempre yo me he guiado por la versión oficial, y con todo esto que ustedes que han sostenido ahora y el placer de escucharlos, pues me ha cambiado la idea de todo esto que ha sucedido en nuestra historia. Termina la cita. La persona que pregunta, Salvador, tocayo del ponente afianzado en el terreno de se complace, como vemos, en la destrucción de héroes oficiales y añade: entonces, no sé si sea ahorita, con estos cambios que están sucediendo en nuestro México querido, sea necesario a lo mejor replantear esa identidad hacia esos héroes que nos han que han tenido ese lugar, ¿no? Como por ejemplo Cuauhtémoc, ¿no? O así como otros más. Gracias. Lo comento. Es decir, por replantear a estos héroes, en particular Cuauhtémoc, Salvador, persona del público que pregunta, sugiere algo así como que sean bajados de su pedestal. De hecho, sucedió algo interesante. Ni los dos conferenciantes ni el doctor Eduardo Matos Moctezuma contestaron nada, como que se azoraron de la pregunta que los reconocía, denunciaba como auténticos devoradores de héroes nacionales. Así que mejor callaron. Salvador y Patricia, no se oye nada. Eduardo Matos, gracias. Salvador Rueda interviene. Pues nada, ¿no? Patricia Ledesma, a ver qué sigue. Pero sí, después de suscitarse otras preguntas y sus respuestas correspondientes, Salvador Rueda contestó acerca del replanteamiento de nuestros héroes, por ejemplo Cuauhtémoc, sugerido por esta persona. Contestó lo siguiente. Abrimos un segundo tema. Cero autocrítica de Lina y autoridad monolítica. Salvador Rueda dice: a ver, primero voy a contestar un poco lo que dice el señor Salvador. Bueno, esta serie de 6 conferencias aquí en el Colegio Nacional es para conmemorar los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, que es el próximo febrero. Y no creo que haya que replantear nada. Lo que tenemos que hacer es conocer más.
Termina la cita. Lo cual en verdad significa, en palabras del señor Rueda, consecuentes con lo que viene sosteniendo en su conferencia respecto de Cuauhtémoc y de Iztacalco, significa nada menos que cero autocrítica de Lina, no hay que replantear nada, cero autocrítica de Lina respecto de lo que ha sostenido sobre los restos de Cuauhtémoc, pura autoridad sin pruebas. Y añade que más bien tenemos que conocer a los héroes, hay que conocerlos bien, no nos podemos inventar, como hemos denunciado en esta plática, estaría diciendo Rueda, y creo que no es trabajo de los historiadores replantear el valor de los héroes. Esto tiene que ver, por un lado, con el pensamiento popular, tal como lo acaba de decir Matos. Fin de la cita. Es decir, que según Rueda, el pensamiento popular replantea, mientras que el del historiador es dogmático, no replantea. Tal es la primera manera de entender rectamente lo que está diciendo Rueda. La segunda la trataré más abajo, pues el señor Rueda puntualiza, lo cito, es decir, para la gente de Iztacalco, Cuauhtémoc es el que está allí, el esqueleto que está ahí que no pertenece a Cuauhtémoc, según Rueda, sin que tenga pruebas científicas para creerlo. Y añade para completar su idea que, a diferencia de la gente de Iztacalco, para la gente que está en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, no creo que tenga mayor importancia ni ese esqueleto, ni lo que el pueblo de Iztacalco piense acerca de él. Y sigue. Y sin embargo, la figura, imagen o representación simbólica de Cuauhtémoc, sigue siendo la del héroe inicial de la historia de México, aunque sea un mito. Bueno, termina la cita. Un mito que no hay que replantear, porque los mitos y creencias son muy respetables. Y solo a los pueblos les corresponde replantear el valor de sus héroes, no a los historiadores, según adelantó Salvador Rueda. Y ahora aprovecho para criticar la segunda manera de entender lo dicho por Salvador Rueda. Para ello abro un tercer tema, el relativismo cultural como premisa y la carencia de pruebas científicas como premisa añadida. Rueda defiende el relativismo cultural, por ejemplo, entre distintas localidades nacionales como Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Iztacalco, Guerrero, y defiende el derecho de estas a creer en lo que gusten. Ejercita, pues, un sano pluralismo cultural a lo Franz Boas y una sana tolerancia a lo Voltaire. Estoy de acuerdo con él. Pero no en que presuponga olímpicamente y sin pruebas científicas para ello, como he venido demostrando en videos previos, que no fue probado científicamente que los restos de Iztacalco pertenecen a Cuauhtémoc. Y ello independientemente de que existan pobladores de Iztacalco que así lo crean, pero también otros que no. O que visitantes a dicho pueblo lo crean y otros no. O el señor Rueda lo crea, porque la cosa no es de creencia, sino de la efectiva demostración científica entregada por Eulalia Guzmán y los científicos que la auxiliaron, y debe ser estudiada hoy y replanteada la idea que la Comisión Bonfil se hizo del asunto, y siguiéndola Eduardo Matos y Salvador Rueda. Ahora bien,
Sobre la base de esta premisa equívoca, según la cual Rueda piensa, como Matos Moctezuma, que la ciencia y sobre todo los historiadores no deben demostrar científicamente nada efectivamente para probar que son científicos, pues su mero prestigio de ser científicos los valida como hacedores de ciencia, que es lo que ni más ni menos sostiene absurdamente Matos Moctezuma y lo que le refuté en el video número 13. Sobre esta premisa equívoca, digo, se levanta la segunda manera de entender la idea siguiente, arriba citada de Rueda. A ver, volvamos a citarla. Creo que no es trabajo de los historiadores replantear el valor de los héroes. Eso tiene que ver, por un lado, con el pensamiento popular, tal y como acaba de decir Matos. Fin de la cita. Ya aludimos al relativismo cultural que preside esta idea de Rueda, pero eso solo nos indica que cada pueblo genera una peculiar cultura e idea de sí mismo y aún que tiene la capacidad de ocuparse de replantear la idea y valoración que tiene de sus héroes en tanto parte de dicha cultura e idea de sí mismo o identidad nacional. Pero nada nos dice acerca de por qué replantear cierta idea de héroe no puede ni debe ser ocupación de la ciencia. Dígase en este caso la historia. Es decir, el señor Rueda plantea unilateralmente las cosas, como si los héroes históricos solo tuvieran que ver con la cultura popular o de una etnia o nación determinada y su elección de identidad, pero no tuvieran que ver con la historia como ciencia y ésta no pudiera, ni sobre todo debiera, replantear la figura y valor de este o aquel héroe, y en verdad, de ninguno. Cuarto tema. Contradicciones lógicas de la idea positivista ruediana de historia. Tal parece que Rueda sostiene una noción positivista de historia, según la cual la historia no debe ocuparse de valorar los hechos históricos, ni en particular los héroes o uno en particular, dígase Cuauhtémoc. Es decir, que la historia, según él, no hace juicios de valor ni debe hacerlos. Y por replantear la idea de Cuauhtémoc, Rueda sobreentiende cambiar la valoración que de él hacia un pueblo como el mexicano. Por eso, solo reconoce a dicho pueblo capacidad para replantear a dicho héroe, pero no a la historia. Esta solo se atiene a determinar lo que es en la historia y no lo que debiera ser. Ningún juicio de valor acerca del contenido histórico le es permitido a la historia si quiere ser ciencia, según Rueda. Esto, que parece sensato, no lo es. Y casi de entrada choca con contradicciones lógicas, pues un pueblo se hace cierta idea de Cuauhtémoc en el siglo XX y otra en el XIX, muy distintas de las que se hacía en el XVII o en el XXI, etc. Por lo demás, todas esas ideas son muy respetables, pero cada una es falsa a su modo. Así que, ¿cuál de estas ideas es la que la historia identifica con Cuauhtémoc? Si es la del siglo XX, diremos que se contradice con la del siglo XVII, por ejemplo, etcétera, o con otra. Pero otra contradicción lógica es aquella de que si se pretende que ninguna de esas ideas populares coincide con el Cuauhtémoc histórico que la historia investiga, que sería la idea verdadera de Cuauhtémoc, la que se hace el pueblo mexicano siglo por siglo es falsa, mítica, etc. Por donde Rueda no solo contrapone
antagónicamente a la historia como ciencia con la historia real y con las ideas que sobre un héroe realmente acaecido se hace en distintos momentos un pueblo histórico realmente existente. Sino que el señor Rueda también contrapone a cualquier pueblo, dígase el mexicano, con la verdad. Mientras contrapone a la historia con su pueblo, por ejemplo, con el mexicano, lo cual retrata a Rueda, ciertamente, y a Matos y al resto de ideólogos del antinacionalismo mexicano aludidos, pero que como vamos viendo, también son antihistóricos, contrarios pues a la historia como ciencia y a la ciencia como tal. Y bueno, los retrata a ellos esa peregrina idea, pero de ninguna manera esa idea da cuenta de la verdadera relación entre la historia como ciencia y su pueblo. Así que ellos se adjudiquen o apropien privadamente el ser científicos solo por pretenderlo y tener el prestigio de serlo, como vimos que procedía el señor Matos, video 13, pero no por ser infatuada pretensión, esta será menos mentira. Abrimos un quinto tema. El juicio metafísico de que los pueblos jamás llegarán a la verdad, aunque sean ellos quienes la produzcan. En todo caso, eso de que el pueblo siempre vive en la mentira en relación con sus héroes, pues estos habitan en el cielo del mito, es decir, este neopositivismo radicalizado cientificista supone un juicio metafísico imposible de verificar. Ningún pueblo llegará nunca a la verdad sobre el punto como, según estos sesudos, nunca ha llegado a la verdad sobre sus héroes hasta hoy. Y si la historia, esa que sí se ocupa de oficio de la verdad de los héroes y de la historia real, la historia, digo, debe cuidarse muy bien de no andar diciendo la verdad sobre Cuauhtémoc, etc. Pues si el pueblo mexicano se entera de la verdad, o bien se enfurecería contra la irrespetuosa historia que no respeta sus mitos de este pueblo, ya por el hecho de andar propalando verdades, y peor aún la verdad, o bien dicho pueblo adoptaría dicha verdad histórica sobre el héroe y destruiría sus mitos, y quizá al tal personaje como héroe, cuando que era villano o alguien simplemente no heroico. Pero allí, en este momento de iluminación aleteica o verdadera, dicho pueblo estaría siendo pomada. La epistemología de la historia según Rueda. ¿Cómo? ¿Cómo dices, Jorge? ¿Qué significa eso de epistemología de la historia de Rueda? A ver, vamos por partes. Dicho de otro modo, la prohibición de Rueda a reconocer que los pueblos puedan tener una idea verdadera de sus héroes, dígase por ejemplo Cuauhtémoc, pues esa es una regla teórica que Rueda impone al saber histórico, a la episteme histórica. Esa es la regla que constituye el tipo de saber histórico por el que propugna y concibe el señor Rueda, su epistemología de la historia. Porque entiéndase, si dicho pueblo podrá en algún momento futuro, cuando se entere de la verdad histórica de Cuauhtémoc, podrá, digo, romper el mito sobre el mismo, no existe ninguna razón para pensar en que no lo hubiera hecho en otro momento de su historia.
Y aún más, que es imposible que un pueblo, sea este el mexicano, se haga una idea puramente falsa acerca de Cuauhtémoc o de otro héroe. O que el símbolo de Cuauhtémoc se reduzca a mentira y que el mito Cuauhtémoc sea idéntico con la idea que el pueblo de México se hace del héroe. Y no más bien que dicha idea contenga verdades particulares acerca del héroe. E incluso su idea de Cuauhtémoc pueda ser, en general o globalmente, verdadera, aunque en ciertos detalles falle. Pero da la casualidad de que estas imposibilidades es lo que Rueda tiene por regla. Y peor aún, así, presentando estas imposibilidades como realidades, quiere reglamentar la historia como ciencia y al pueblo de México como pueblo. Abrimos un sexto tema. Al producir su mundo y lograr sobrevivir verdaderamente, los seres humanos producen la verdad, pues la mentira sería su muerte. En realidad, los pueblos hacen la verdad. Esta es un producto práctico, continuo del hacer de los pueblos y la humanidad toda. Verum factum, denomina Giambattista Vico este fenómeno histórico, consistente en que al hacer su historia, los pueblos producen un mundo y las verdades para sobrevivir en él. Producen la verdad, digamos que práctico materialmente hacen la verdad, vuelven la verdad un hecho, un factum, verum factum. Mientras que Rueda le expurga la dimensión práctica y material al hecho de que los pueblos produzcan la verdad, en tanto producen eficientemente sus condiciones de vida para reproducirse. Les expurga la dimensión práctico-material, digo, y nos presenta al pueblo de México produciendo solo ideas falsas y absurdas acerca, por ejemplo, de Cuauhtémoc, sin ninguna relación con Cuauhtémoc como verdad histórica. Símbolos, mitos. Cuando que la realidad histórica es otra. Cuauhtémoc existió realmente y luchó por su pueblo y a su lado. Y esa lucha fue contra un invasor real que logró vencer y someter a dicho pueblo. Y aún Cortés logró traicionar realmente a sus aliados indígenas, a los que también sometió. Así que el pueblo mexica y sus aliados, derrotados, debieron soportar el yugo y prácticamente resistir luchando, ora de modo solapado, ora abiertamente. Y los aliados de Cortés, traicionados por él, se vieron obligados a luchar también por su libertad, de modo análogo a los mexicas y sus aliados. Y esa lucha dual, que al correr de los siglos se unificó durante la Guerra de Independencia 1808 a 1824 respecto de la corona española, inició prácticamente en 1525, a partir del asesinato de Cuauhtémoc por Hernán Cortés. Y de este inicio práctico es de lo que guardó memoria precisamente la tradición de Izcatiopan. Con su muerte, Cuauhtémoc les entregó la estafeta
a los guerreros que rescataron sus restos y los transportaron hasta su pueblo para enterrarlos, cuando que desde el 12 de agosto de 1521 le había entregado a su pueblo la consigna que el Consejo Supremo Tenochca le ordenara pronunciar para que diera inicio la resistencia no armada contra el invasor. Este es el Cuauhtémoc histórico de carne y hueso, vinculado práctico materialmente con una lucha de resistencia secular. Finalmente triunfante contra el invasor, pero que debió continuarse contra las relaciones de explotación y desafuero que el invasor había implantado y se fueron desarrollando durante la colonia. Así que prosiguió la lucha hasta la Revolución Mexicana y aún no concluye. Abrimos un séptimo tema. Vico, mal versado por Foucault y por el neocolonialismo para desautorizar a los héroes que combaten en su contra. Vistas así las cosas, tenemos que Cuauhtémoc es secundaria o terciariamente un símbolo, que es lo que Rueda, invirtiendo las prioridades ontológicas, pone en primer lugar, ya que es primero antes que símbolo. El inicio de la cadena práctico-material de la lucha contra el invasor y contra las relaciones opresoras, feudales y capitalistas que impuso. En segundo lugar, Cuauhtémoc es la memoria no simbólica de ese eslabonamiento de luchas multitudinarias que con él inician y que se siguen bajo otra forma después de su muerte. Toda esta verdad vital en reproducción y desarrollo está contenida en nuestra memoria acerca de él e incluso en los símbolos que acerca de él han ido forjándose durante siglos, jalonados por diversos intereses que los han deformado. Eso sí, sin jamás anular la verdad de fondo, siempre más poderosa que las risibles contorsiones simbólicas del caso. Rueda ha degradado el verum factum vickiano en un culturalismo simbolista manipulador neopositivista que, de la mano de Foucault, del Foucault de las palabras y las cosas, pretende que las epistemes son meras elecciones arbitrarias que los diferentes grupos sociales imponen con base en otras ideas igualmente arbitrarias, etc., que manipulan la realidad e imponen figuras de héroes míticos, según dichos intereses, en este caso nacionalistas. El truco redondo ya lo vimos, consiste en que no obstante esta denuncia aparentemente radical de la forja de mentiras sobre los héroes, dígase Cuauhtémoc, Rueda dice que esta historia que critica no tiene derecho, no debe replantear el valor de cada héroe en acuerdo a la verdad, sino que solo los pueblos, en su infinito error, tienen el derecho de proseguir replanteando de otro modo el valor del héroe. Todo, sin embargo, para pretender que los héroes de la lucha contra el colonialismo y contra el neocolonialismo no son de verdad, sino puros mitos. Y bueno, mentiras respetables, porque en ellos creen los pueblos. Pero eso sí, lo real y verdadero y científico es otra cosa. Por si no fuera suficiente, lo peor de las tesis de Salvador Rueda sobre el juicio histórico sobre los héroes es que involucra, pero este asunto deberemos dejarlo para el próximo video, ya que requiere de un espacio argumentativo del que ya carecemos.